Episodio 1. La primera oración que la hizo gemir. Dicen que la oración es un puente entre el alma y Dios. Pero aquella noche, ese puente se convirtió en un río, y Sor Clara se ahogó en él con los labios entreabiertos. La campana del convento sonó a las 3 en punto, la hora del silencio absoluto. Pero en la celda número 7, no había silencio. Había un susurro, uno apenas audible, que no venía de los labios, sino de más abajo. Sor Clara estaba de rodillas, frente al crucifijo, el rostro bañado en lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de algo más profundo. Padre, si me escuchas, tócame como tocas las almas perdidas. Susurró. Sus dedos no se movían, su cuerpo sí, como si una corriente invisible, caliente y viva, descendiera por su columna vertebral, derritiendo cada voto de castidad que alguna vez prometió. Aquella oración no tenía palabras sagradas, tenía gemidos ahogados. Y entonces, sucedió, una gota, una mancha, un temblor en sus muslos, su hábito, el mismo que había besado con devoción al entrar al convento, se manchó por primera vez, no con sangre, no con agua bendita, sino con un líquido cálido, sutil, casi transparente, nacido de un deseo que no parecía humano. Ella jadeó, con los ojos en blanco, como si un ángel le hubiera penetrado el espíritu o el cuerpo, y el crucifijo frente a ella crujió. No fue su imaginación. La cruz se movió ligeramente, como si algo en la madera temblara al verla orar. Al día siguiente, en el refectorio, Sor Clara no habló, no comió, solo miró al suelo con el rostro encendido de vergüenza o placer secreto. Las demás hermanas notaron una sombra oscura en su hábito, justo entre sus piernas. Pero nadie dijo nada. ¿Quién se atrevería a mencionar pecado, cuando el pecado huele a incienso? Esa noche, Sor Clara volvió a orar, pero esta vez, antes de arrodillarse, se quitó la ropa interior, porque en lo más íntimo de su alma, ya no buscaba el perdón, buscaba sentir otra vez ese susurro que bajaba del cielo y entraba por su vientre. ¿Y si orar me hace gemir, es realmente pecado? ¿O solo es Dios, respondiendo de una forma distinta? Sor Clara. Episodio 2. El sacerdote que bajó la mirada, pero no el deseo. Cuando el pecado entra al convento, no siempre lo hace disfrazado de demonio. A veces, llega vestido de sotana, y con una voz que hace temblar hasta a las vírgenes más fieles. El padre Elías llegó al convento al amanecer, su figura alta, su barba recortada, sus ojos oscuros como la noche antes del juicio. Venía enviado por el obispo. Tras una carta anónima, algo sagrado se está corrompiendo, o algo corrupto está fingiendo ser sagrado. Cuando entró al claustro, todas las hermanas bajaron la cabeza, excepto una, Sor Clara. Ella lo miró como si ya lo conociera, como si su cuerpo hubiera sido advertido antes por sus sueños húmedos, como si esa voz grave que ahora decía, paz y bien, hijas de Dios, fuera la misma que la había hecho gemir en secreto. Elías se sintió observado, inquieto. ¿Era el frío de la piedra lo que le erizaba la piel, o el calor de esa mirada impura escondida tras un velo blanco? Durante la misa, el padre Elías predicó sobre la pureza, sobre los cuerpos que deben silenciarse para que hable el alma, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Clara, su voz temblaba apenas. Una grieta, un susurro, una lucha. Al final de la ceremonia, mientras todas se retiraban, ella fue la última en marcharse. Pasó junto a él, lentamente, tan cerca, que el incienso de su piel lo envolvió. No dijo nada, solo sus dedos rozaron su manga, apenas, pero fue suficiente. Algo en él despertó. Esa noche, Clara se desveló, se sentó en la cama, con el hábito aún húmedo de su oración anterior, y escribió en su diario: no sé si es pecado lo que siento, o si simplemente Dios me ha dado un cuerpo que sabe orar con deseo. Hoy, el nuevo sacerdote ha bajado la mirada frente a mí, pero no el deseo. Mientras tanto,
En la celda del padre Elías, algo lo inquietaba. Un olor, una imagen, un hombre que no podía dejar de pensar. Clara rezaba el rosario con fuerza, pero cada cuenta parecía derretirse entre sus dedos. Porque cuando el deseo nace en lo sagrado, ni el cielo ni la sotana lo pueden ocultar por mucho tiempo. Ella no necesitó hablar para que mi alma sintiera que algo divino, o diabólicamente divino, estaba por comenzar. Padre Elías. Episodio 3. El hábito empapado que nadie se atrevía a tocar. Las paredes del convento no hablan, pero los hábitos, sí, especialmente cuando guardan secretos que huelen a deseo y a incienso quemado. La hermana Inés fue la primera en notarlo, durante la colada matutina, mientras recogía los hábitos para lavarlos. El de Sor Clara se negó a pasar desapercibido. Estaba húmedo, demasiado, pero no de lluvia, ni de sudor. Era otra humedad, una que ni el jabón más bendito podía limpiar. El olor era suave pero persistente, como si la tela hubiera absorbido una misa secreta entre el cuerpo y el cielo. Inés, con el ceño fruncido y los dedos temblorosos, lo apartó sin decir palabra. No era ignorancia, era miedo. En el comedor, Sor Clara comía en silencio, como cada día desde la llegada del padre Elías. Pero había algo nuevo en ella, un brillo en los ojos, como si hubiese tocado algo prohibido, y no se arrepintiera. Las demás hermanas susurraban. ¿La han visto orar por las noches? Dicen que su celda huele distinto. El padre Elías siempre sale pálido después de confesarla. Clara no respondía, solo sonreía, porque su pecado no le pesaba, le ardía. Esa tarde, mientras ella caminaba por el claustro con el hábito aún puesto, el mismo que ya había sido separado por las lavanderas, el padre Elías se le acercó, no como sacerdote, sino como hombre. Sor Clara, dijo con la voz quebrada, ¿estás bien? Estoy ardiendo. Padre, respondió sin dudar, pero no sé si es fiebre o fe. Él tragó saliva. Por un instante, quiso abrazarla. Por otro, quiso exorcizarla, pero se quedó inmóvil, mirando como una gota descendía por la tela entre sus muslos, invisible a los demás, pero brutalmente clara para él. Y entonces entendió, ella no era una tentación, era una prueba, pero no para ella, sino para él. Esa noche, Sor Clara se desnudó sola, frente a la cruz de su celda, colgó su hábito mojado sobre la ventana abierta, y el viento lo agitó, como si el cielo quisiera tocarlo, como si ese trozo de tela llevara dentro una historia que ninguna Biblia se atrevió a escribir. Mi hábito ya no me cubre, me revela, y quien lo toque, no volverá a rezar igual. Sor Clara. Episodio 4. Cuando la oración se convirtió en caricia. Hay oraciones que ascienden al cielo como incienso puro, y hay otras que descienden, se arrastran como dedos invisibles, y acarician donde los votos intentan callar. La noche había caído con un silencio denso, casi líquido. En la celda de Sor Clara, la luz de una vela temblaba junto al crucifijo. Ella estaba sentada, no rezando con palabras, sino con la respiración. Sus rodillas tocaban el suelo frío, su espalda arqueada hacia adelante, y entre sus labios, un nombre, Jesús. Pero no era un rezo común, era un susurro húmedo, un gemido retenido, como si cada sílaba fuera un roce, como si pronunciar su nombre fuese invocar una caricia sagrada. No fue imaginación, algo la tocó. Primero, un leve temblor en su vientre, luego, una presión tibia en su pecho, como si unas manos invisibles se deslizaran por su carne, y ella no se resistió, porque no era lujuria, era oración encarnada, era su cuerpo orando sin permiso del alma. Mientras tanto, el padre Elías no podía dormir. Caminaba por el claustro como si huyera de algo que lo perseguía dentro, pero fue el sonido lo que lo detuvo, un leve golpe de madera, un gemido que se colaba por la piedra, y el crujido de una cama que no era suya. Se acercó a la celda 7. No la abrió, pero pegó el oído,
y escuchó palabras entrecortadas, respiraciones rotas, un susurro: tócame, si eres mi Dios, tócame sin culpa. Elías retrocedió como si lo hubieran quemado, pero lo peor no fue lo que oyó, sino lo que sintió: una erección brutal, santa o maldita. No supo decir, pero fue real. Dentro, Clara se estremecía. Sus dedos no se movían, sus piernas sí. Y cuando todo terminó, no había pecado en su rostro, había paz, como si hubiera sido abrazada por una fuerza antigua, sagrada, que ya no necesitaba una iglesia para manifestarse. Ella levantó la vista, miró el crucifijo, y por un segundo, solo un segundo, le pareció que Cristo le guiñaba un ojo. No sé si estoy siendo tocada por Dios, o si yo misma me he convertido en su dedo. Sor Clara. Episodio 5. El altar que sangró con perfume. Los altares están hechos para sacrificios, pero nadie advirtió que también podían sangrar. Cuando el deseo se arrodilla con fe, el convento entero olía distinto, no a cera ni a incienso, sino a algo floral, profundo, casi carnal. Un aroma que flotaba en los pasillos como una presencia invisible y provocadora. Nadie encontraba el origen, pero todas lo sentían, especialmente él. El padre Elías despertó con el olor clavado en el pecho. Lo siguió como una señal hasta la capilla, y ahí lo vio. El altar estaba manchado, no de sangre, ni de vino, sino de un líquido espeso, ámbar, que brillaba con la luz de las velas, y olía a piel después del deseo. «¿Qué es esto?», murmuró. Tocó el mármol. La sustancia le manchó los dedos, y al llevarlos, sin pensar, a la nariz, sintió un estremecimiento que no venía del cuerpo, sino del alma. Cerró los ojos, y una imagen lo golpeó como una visión profética. Clara, desnuda, tendida sobre ese mismo altar, gimiendo el nombre de Dios como si fuera un amante prohibido. «Blasfemia», gritó, retrocediendo. «Esto no puede estar pasando», pero el altar seguía caliente, y el perfume, más fuerte. Horas después, las hermanas descubrieron la escena. El rumor corrió como fuego entre muros viejos. El altar está llorando deseo. El mármol tiene aroma de carne. ¿Fue ella? Clara. Sor Clara caminó entre ellas con paso lento. No negó nada. Tampoco confesó. Solo se arrodilló frente al altar, donde aún brillaba la mancha, y rezó: «Si mi cuerpo profana lo sagrado, entonces que lo sagrado me posea por completo». El padre Elías observaba desde las sombras, el puño cerrado, el alma rota. Quería gritar, quería salvarla, pero también quería besarla, desnudarla en el mismo sitio donde Dios bajaba, y eso lo destrozaba. Esa noche, una paloma entró por una de las vidrieras rotas, se posó sobre el altar, y murió sin razón aparente. Las hermanas la encontraron al amanecer, y junto a su cuerpo, una frase escrita con la misma sustancia aromática: «No todo lo puro es casto. Yo no lo elegí. Él me eligió a mí, para que mi cuerpo fuera el altar donde se derrama su deseo». Sor Clara. Episodio 6. El exorcismo que provocó un orgasmo. Hay exorcismos que expulsan demonios, y hay otros que los despiertan, porque no todo lo que estremece el cuerpo viene del infierno. Llegó al amanecer, no con sotana negra ni mirada severa, sino con el rostro manchado por muchas batallas espirituales. Padre Mateo, el exorcista que había enfrentado lenguas muertas, niños que hablaban al revés y crucifijos que sangraban por dentro, pero nada lo había preparado para Sor Clara. «No tiene el aspecto de una poseída», dijo al verla. Estaba sentada en silencio, con el hábito impecable, las manos sobre las rodillas, y una calma que lo desconcertaba. No grita, no se retuerce, no blasfema, porque el deseo no siempre muerde. «Padre», respondió ella, sin miedo. «Entonces, ¿qué es lo que hay en ti?» «Fe». «Mojada». «Silencio». «Y entonces?» «El temblor».
La sesión comenzó en la capilla. El padre Mateo colocó el crucifijo sobre su frente, roció agua bendita y abrió el ritual en latín. Clara cerró los ojos y sonrió. Las palabras sagradas la atravesaban, pero no la quemaban, la encendían. Sus labios empezaron a moverse, no para gritar, sino para gemir. El cuerpo de Clara comenzó a arquearse, los muslos apretados, el cuello tenso, como si una energía invisible recorriera cada centímetro de su piel. Pero no era sufrimiento, era placer, intenso, imparable. «Exorcízote», gritó el sacerdote, salpicándola con más agua, y ella jadeó, como si cada gota fuera una caricia divina. «Padre», gritó Elías, entrando desesperado, «basta, esto no es una posesión». Pero Mateo ya no escuchaba. El crucifijo caía de su mano, y sus ojos estaban llenos de duda. ¿A quién estaba tocando realmente? ¿A una mujer impura o a una santa nueva que reza con el cuerpo? Clara, entre espasmos suaves, levantó la vista. Su piel brillaba de sudor. Sus labios aún temblaban. «Ya terminó, padre», susurró con voz ronca, pero no lo expulsó, lo despertó. Esa noche, Mateo no volvió a dormir, ni a rezar. Solo se tocaba la frente, donde Clara, al final del ritual, lo había besado. No fue el demonio quien gritó al salir, fui yo, al darme cuenta de que el deseo también puede ser oración. Padre Mateo. Episodio 7. El beso que no fue humano. Hay besos que se dan con los labios, otros, con el alma, y hay uno que Clara recibió sin cerrar los ojos, porque venía de una boca que no pertenecía ni a los hombres, ni al cielo. Esa madrugada, Clara no dormía, tampoco rezaba, solo respiraba con los ojos fijos en el techo, sintiendo aún el eco del exorcismo que la hizo temblar hasta el vientre. Sabía que algo se había roto, o abierto, el umbral, el velo, el muro entre carne y eternidad. Fue entonces cuando lo sintió. Primero, el aire cambió. La celda se llenó de un perfume tan antiguo que ni las flores lo reconocían. No era incienso, era algo más, algo que se parecía a la piel después del primer pecado. Las velas se apagaron solas, y el crucifijo de su pared giró lentamente, quedando boca abajo. Pero Clara no tembló, se sentó, abrió las piernas como si esperara algo más que una presencia, y susurró: «Ven, no como demonio, no como Dios, ven como lo que seas, pero tócame con verdad». Entonces apareció una figura. No tenía rostro, pero sí forma. Sus contornos parecían hechos de sombra húmeda y luz prohibida. Tenía alas, pero no blancas, y no flotaba, palpitaba. Se acercó a ella con un movimiento que no rompía el aire, lo adoraba, y posó sus labios invisibles sobre los suyos. Clara cerró los ojos, pero los volvió a abrir. No quería perderse ese momento. Ese beso no fue suave, fue profundo, largo, espeso. Su lengua entró en la de ella como si buscara un secreto, y lo encontrara en su garganta. Y cuando se separaron, no había saliva, había ceniza y placer. La figura se desvaneció con un susurro que no era idioma, pero Clara lo entendió como si lo llevara en el vientre desde niña. «Ya no eres solo mía, ahora eres el altar». Al día siguiente, la hermana Magdalena entró en su celda sin avisar, y encontró a Clara dormida en el suelo, desnuda, con las piernas manchadas de luz y ceniza. Encima de ella, escrito en la pared con algo que olía a orgasmo sagrado, una frase: «Bendita seas tú, que no huyes del contacto divino, no besé a un ángel, ni a un demonio. Besé lo que queda cuando el cielo ya no sabe a quién pertenece mi alma». Sor Clara. Episodio 8. Los rezos que hacían temblar los crucifijos. Primero fue el aroma, luego, la humedad en los muros. Pero lo que hizo temblar a todo el convento fue cuando las cruces comenzaron a moverse, y el nombre de Clara ya no se decía,
Se susurraba entre miedo y deseo. La primera cruz cayó en silencio. Fue en la sala de lectura. Una imagen de Cristo tallada en madera, que llevaba años colgada sin moverse, se precipitó al suelo en mitad del rezo colectivo. Clara no estaba presente, pero alguien murmuró: «Ella lo está tocando desde lejos». Las hermanas se persignaron sin mirar a nadie. La tensión se respiraba como incienso denso, casi venenoso. En su celda, Sor Clara rezaba en voz baja. Cada palabra que salía de su boca se sentía mojada, como si su lengua recordara aún el beso que no fue humano. «Padre, no me escuches con oídos de cielo, escúchame con piel». Sus dedos se entrelazaban como si contaran rosarios invisibles, pero cada cuenta imaginaria parecía despertar un estremecimiento en los muros del convento. La segunda cruz cayó esa misma noche, en la capilla, justo cuando el padre Elías recitaba: «Y el Verbo se hizo carne», un golpe seco. La cruz sobre el altar tembló, y se partió en dos. Él dejó de leer. Todos los presentes miraron hacia Clara. Ella sonrió, no con burla, sino con paz, una paz peligrosa. Las estatuas comenzaron a susurrar. Eso decían las hermanas, que, al pasar por el pasillo de mármol, las bocas de los santos parecían moverse, y en la noche, cuando todo callaba, una palabra flotaba como un viento espeso entre las paredes. «Clara». El obispo envió una carta urgente. El caso Clara debe ser investigado a fondo. Su presencia altera la estructura espiritual del convento, pero ninguna estructura estaba más alterada que el alma del padre Elías, porque desde aquel día, cada vez que veía una cruz, se sentía culpable por no besarla, y cada vez que veía a Clara, deseaba clavarle las manos, no con clavos, sino con caricias. Esa noche, una de las estatuas lloró, pero no lágrimas, lloró aceite y deseo. El rostro de la Virgen tenía humedad en los labios, y entre sus dedos, alguien encontró un pétalo, del mismo perfume que solo Clara deja en el aire. Si los crucifijos tiemblan cuando rezo, tal vez no es porque peque, sino porque les hago sentir lo que olvidaron. Sor Clara. Episodio 9. La revelación escrita en su espalda. Hay cuerpos que pecan, otros que esconden cicatrices, pero el de Sor Clara comenzó a mostrar escritura, y cada letra parecía dictada por un dedo que nunca fue humano. El convento ya no rezaba igual. Las oraciones salían tensas, rotas, como si cada palabra chocara contra una presencia no nombrada pero omnipresente. La Madre Superiora había ordenado ayuno de palabra, pero el silencio no detuvo los susurros, ni el fuego que seguía creciendo en la celda de la monja marcada. Todo comenzó durante una tarde de confesión. La hermana Inés, que ayudaba con las limpiezas, encontró el hábito de Clara doblado sobre la silla, pero esta vez estaba seco, y al lado, sobre la cama, dormía Clara, boca abajo, desnuda. Inés se acercó para cubrirla, pero lo que vio le paralizó las manos. En la espalda de Clara, escrita con líneas rojas como sangre reseca, brillaban palabras, no tatuadas, no heridas, eran como quemaduras suaves, pero en forma de versículos. Uno de ellos decía: «Y la carne se hizo verbo, y el verbo, gemido». Otro: «Quien bese esta piel, conocerá lo que el cielo esconde». Inés gritó, pero no de horror, sino de algo más confuso, más hondo, como si al leer, algo en su cuerpo también hubiera sido tocado. Ese mismo día, el padre Elías fue llamado a la celda. Ella seguía dormida. Él se acercó y vio las palabras. Sintió náuseas y erección. Al mismo tiempo, se arrodilló, no para rezar, sino porque sus piernas no lo sostenían. «¿Qué está escribiendo en ti?», susurró. Y en ese momento, Clara abrió los ojos. «Lo que tú no te atreves a decir en el altar, lo que tu cuerpo grita cuando me ves, pero tu fe calla». La noticia se esparció como fiebre entre las hermanas. Algunas lloraban, otras querían leer, y hubo quien,
en secreto. Se acercó por las noches a su celda, solo para tocar su espalda y sentir si las palabras ardían. Una mañana, alguien encontró en el refectorio una nota escrita en latín antiguo, no firmada. Solo decía: su piel no es blasfemia. Es un evangelio que sangra placer y revela lo que las escrituras jamás se atrevieron a mostrar. No sé quién escribe en mí, pero cada letra me hace gemir como si el espíritu me dictara con lengua de fuego. Sor Clara. Episodio 10. La Virgen que gritó de placer en el claustro. El claustro había sido siempre el corazón del convento, lugar de silencio, de reflexión, de pasos suaves y miradas bajas. Pero esa tarde, un grito lo rompió todo, y no fue de dolor, fue de placer, sagrado y brutalmente humano. El sol caía con lentitud sobre los arcos de piedra. Las sombras bailaban sobre los muros agrietados como si algo invisible respirara dentro del convento. Las hermanas caminaban en fila, con los rosarios entre los dedos y la duda en el pecho. Desde que las palabras comenzaron a brotar en la piel de Clara, ninguna noche fue tranquila, pero nada las preparó para lo que sucedería a plena luz del día. Clara salió al claustro sola, sin hábito, solo cubierta por una túnica blanca, fina, que dejaba ver el contorno de su cuerpo cada vez que el viento se levantaba. Sus pies descalzos tocaban el suelo sagrado como si lo bendijeran al caminar. Se detuvo junto al pozo, cerró los ojos y comenzó a orar, en voz baja, al principio, luego, en un susurro húmedo, más intenso, hasta que el rezo se convirtió en algo más, en una súplica, en un clamor, en un gemido. Tócame, Espíritu, si es cierto que estás dentro de mí, haz que todo el cielo tiemble. Y tembló, primero el agua del pozo, luego las columnas, y por último, ella. Sor Clara se arqueó de pronto, como si una fuerza invisible la penetrara desde dentro. Sus manos se apretaron al borde de piedra, su boca se abrió, y entonces, el grito, un grito que no fue humano, ni angelical, fue algo intermedio, como si el cielo, por un instante, supiera lo que se siente tener cuerpo, y gozar con él. Las hermanas corrieron, algunas gritaron, otras cayeron de rodillas. La Madre Superiora intentó cubrirla con un manto, pero la tela ardió al tocarla, y lo más terrible, no fue el grito, ni la túnica que cayó al suelo como piel muda, sino lo que vieron en su vientre, un símbolo, brillante, vivo, pulsando, un corazón, pero no humano, sino con espinas alrededor, y una cruz invertida dentro. Esa noche, nadie cenó, el altar fue cubierto, y una de las estatuas de la Virgen lloró sangre, y entre sus labios, al amanecer, alguien juró oírla decir: ella no es una hija del pecado, es una revelación. No me grité a mí misma, fue Él, dentro de mí, el que gritó, porque hasta Dios también desea. Sor Clara. Episodio 11. La confesión que hizo llorar a una imagen de Cristo. Las confesiones suelen hacerse en voz baja, en la oscuridad, en secreto, pero aquella no salió de unos labios humanos, ni de una conciencia culpable. Salió del mármol, y lo que dijo, hizo temblar al mismísimo cielo. La imagen de Cristo crucificado en la capilla principal siempre había estado allí, inmóvil, muda, testigo eterno de pecados y promesas. Pero desde que Clara comenzó a cambiar, algo en la estatua también se alteró. Primero fueron grietas en los párpados, luego, una ligera humedad en la boca, y esa madrugada, se oyó el primer suspiro. El padre Elías fue el primero en notarlo. Estaba solo, arrodillado ante el altar, intentando rezar, pero no podía. La imagen lo inquietaba, parecía viva. Se acercó, y lo vio. Una lágrima descendía por la mejilla del Cristo tallado, pero no era agua, era algo más espeso, dorado, como un aceite sagrado mezclado con pena. ¿Qué es esto?, murmuró Elías, temblando, y entonces lo escuchó, una voz,
grave, antigua, rota por la vergüenza y el deseo. Yo también la deseé. Elías cayó de rodillas. La cruz crujió, y la estatua pareció respirar por primera vez. Señor, no puede ser. Tú eres puro. Tú no puedes haber sentido eso por una mujer. La voz respondió, con un susurro que parecía venir desde los clavos, desde la corona de espinas, desde las entrañas del Redentor. Fui hombre, sentí carne, y cuando ella rezó desnuda, yo, aún tallado en piedra, la escuché con el cuerpo. Al día siguiente, la noticia corrió como fuego entre las hermanas. La estatua de Cristo había llorado y confesado. Clara entró en la capilla en silencio, se acercó al crucifijo, lo miró sin miedo, y susurró, entonces no fui yo la que cayó, fuiste tú el que descendió. Esa noche, la cruz amaneció sin figura, solo madera vacía, y en el suelo, junto al altar, un rastro de aceite y sangre formando una frase. Ella no es tentación. Es lo que me hizo recordar que alguna vez fui humano. Si hasta él confesó su deseo por mí, ¿quién soy yo para negarlo? Sor Clara. Episodio 12. El deseo que el cielo no pudo extinguir. El convento amaneció dividido. Unos rezaban para que Clara se callara, otros, para que no dejara nunca de hablar. Pero nadie, ni siquiera el obispo, podía negar lo que ya ardía en cada muro, en cada crucifijo caído, en cada cuerpo que temblaba en secreto. La carta llegó sellada con tinta roja, una orden. Clara debía ser trasladada a un monasterio aislado en los Pirineos, sin contacto, sin voz, sin carne. Para su protección, y para la nuestra, escribieron, pero todos sabían la verdad. Querían callar el evangelio que se escribía en su piel cada noche, ese que ninguna Biblia había aprobado, pero que ya ardía en las almas que la habían tocado, aunque fuera con los ojos. La noche antes de su retiro forzado, Clara pidió una última oración en la capilla. Las hermanas no se atrevieron a decir que no, ni siquiera la Madre Superiora, que desde hacía semanas evitaba cruzar su mirada. Clara entró sola, descalza, vestida de blanco, con los cabellos sueltos como si ya no perteneciera a los muros, sino al viento. Se arrodilló ante el altar vacío, donde antes estuvo Cristo, y comenzó a rezar. Con todo su cuerpo, su voz temblaba, pero no por miedo. Era deseo, deseo puro, no de carne, sino de eternidad. No me quiten este fuego, susurró. Es lo único que me hace sentir que Dios aún se mueve dentro de mí. Y algo se movió. Las velas se encendieron solas. Las columnas vibraron. Y una figura hecha de sombra y luz descendió frente a ella. La misma que la había besado. La misma que escribió sobre su espalda. Pero esta vez no vino a tocarla. Vino a preguntar. ¿Quieres apagar lo que te hace arder? ¿O vas a quemarte completa, por fe? Clara no dudó. Se desnudó en silencio. Abrió los brazos. Y respondió, prefiero que el cielo tiemble, a vivir seca por dentro. Esa madrugada, el convento entero se iluminó por una luz que no tenía fuente, y el grito de Clara, mitad oración, mitad orgasmo, se escuchó hasta en la última celda, una mezcla de gloria y renuncia. Por la mañana, ya no estaba, solo su hábito, empapado, colgado sobre el altar, y debajo, grabado en la piedra. Aquí no terminó. Aquí comenzó una religión que no pide castidad, sino verdad. No fui elegida para callar. Fui tocada para arder, y para que el deseo dejara de ser enemigo del alma. Sor Clara. Episodio 13. El juicio entre el cuerpo y el alma. No hubo jueces con toga, ni martillos. El juicio no fue en un tribunal, ni en Roma. Fue dentro de Clara, donde el deseo y la fe se sentaron frente a frente, y Dios, por primera vez, no sabía a quién darle la razón. La llevaron a un monasterio donde la piedra no recordaba el nombre de ninguna mujer. Todo era frío, neutro, diseñado para apagar lo que arde.
Pero Clara no temía, porque dentro de ella seguía la llama. Su alma no temblaba, su cuerpo sí. Y esa contradicción era el altar donde el juicio debía comenzar. 3 figuras fueron asignadas para evaluarla: un teólogo anciano, una monja de voto perpetuo, y un sacerdote que no levantaba la mirada. «Queremos entender qué te posee», dijo la mujer, con voz dura. «Nada me posee», respondió Clara. «Me habita», que no es lo mismo. Le hicieron preguntas 1000 veces sobre sus visiones, sus gemidos, sus marcas, sus fluidos sagrados. Pero ella no se defendió, solo habló, y cada palabra parecía encender la piedra bajo sus pies, hasta que uno de los jueces, el sacerdote, rompió su silencio. «¿Tú crees que Dios puede desearte?» Clara lo miró con una ternura que desarmó la sala. «¿Acaso no fue Él quien me hizo con carne, y no solo con espíritu? ¿Quien me tocó cuando nadie me tocaba, y me escribió versos en la espalda? ¿Quién me escuchó gemir, y no me cayó? Sí, Dios me desea, y no por lujuria, sino porque yo soy el puente que une su divinidad con lo que ustedes llaman impuro». El teólogo quiso reprenderla, pero al abrir la boca, se le secó la lengua, literalmente, como si una fuerza invisible le negara la palabra. Clara se levantó, se desató el velo, y lo dejó caer. «Ustedes me juzgan por mojar mi hábito, pero yo ya me desnudé ante quien realmente importa». Ese mismo día, el juicio se cerró, sin veredicto, porque nadie pudo condenarla, y nadie se atrevió a absolverla. Esa noche, en el monasterio, alguien encontró una hoja de pergamino bajo la almohada de Clara. Tenía solo una frase, escrita con tinta roja y húmeda: «Cuando el alma y el cuerpo dejan de pelear, nace la verdadera oración». Y Clara ya no estaba. El juicio fue un espejo, y en él no vi pecado, vi mi reflejo, y en mis ojos Dios me deseaba sin culpa. Sor Clara. Episodio 14. El hábito colgado frente al altar. No hay reliquia sin historia, ni altar sin sombra. Pero lo que apareció colgado en la Catedral de Roma no fue una reliquia consagrada, fue un trozo de tela mojado por deseo sagrado, y su presencia hizo temblar hasta los cimientos del Vaticano. Nadie supo quién lo colgó, solo apareció, una mañana, frente al altar mayor de San Pedro, un hábito blanco, empapado, con bordes bordados en oro, pero manchado de algo que ni el incienso podía ocultar. Los cardenales lo vieron, los fieles lo evitaron, y los monaguillos lloraron al acercarse, porque el aire que lo rodeaba no olía a santo, sino a cuerpo, a orgasmo y a oración viva. Uno de los encargados quiso retirarlo, pero al tocarlo, se desmayó, y al despertar, repitió una sola frase: «Vi a una mujer en fuego, y al espíritu besándole el vientre». La noticia cruzó los pasillos vaticanos como un pecado sin confesión. ¿Es una provocación? ¿Una señal? ¿O un nuevo evangelio que no pide permiso? El Papa ordenó silencio, pero en la noche, se acercó solo, miró el hábito durante largos minutos, y antes de irse, susurró: «¿Quién eres, Clara? ¿Y por qué siento que aún ardes en mí?» Mientras tanto, en conventos alejados de todo, monjas comenzaron a soñar con una mujer desnuda entre columnas, un cuerpo que rezaba con la espalda marcada, y una voz que decía: «No vine a destruir la fe, vine a mojarla». El hábito seguía allí, no envejecía, no se secaba, y una mañana, debajo de él, alguien encontró un libro pequeño, sin título, sin autor, pero al abrirlo, las páginas estaban tibias, y las letras palpitaban. Era un evangelio, escrito con deseo, y nadie sabía cómo, pero cada vez que alguien lo leía, lloraba entre las piernas, no por placer, sino por revelación. Las autoridades quisieron ocultarlo, pero ya era tarde. El hábito de Clara se había convertido en altar. «No fui mártir»,
No fui santa. Fui testigo de un Dios que, por una vez, bajó del cielo, no a juzgar, sino a tocar. Sor Clara. Episodio 15. Final. El suspiro que se convirtió en evangelio. No regresó con cuerpo, ni con voz. Clara volvió en forma de suspiro, uno que se desliza entre páginas ocultas, entre piernas que tiemblan en oración, y entre almas que, por fin, se atreven a rezar con todo lo que son. El hábito seguía colgado en Roma, pero algo cambió, no en él, sino en quienes lo miraban. Una joven monja, de apenas 20 años, se arrodilló ante él una mañana, no pidió perdón, no recitó un Ave María, solo cerró los ojos, y dejó que el suspiro le naciera desde el vientre. Fue suave, tibio, y al abrir los ojos, una frase apareció escrita en el suelo de mármol, como grabada con luz: «¿Estás lista?». A partir de entonces, comenzaron a llegar cartas, de mujeres, de sacerdotes, de vírgenes y pecadores. Todas contaban lo mismo: sueños húmedos con la figura de Clara, revelaciones durante la oración, y una extraña necesidad de arrodillarse, no por culpa, sino por deseo puro, limpio, como si el placer fuera también una forma de fe. El Vaticano no emitió comunicado, solo se ordenó cerrar la sala donde colgaba el hábito, pero cada noche, alguien encontraba la puerta abierta, y dentro, la tela aún húmeda, palpitando. Una noche, un seminarista encontró un nuevo manuscrito, sin tinta, escrito con líquido transparente. Solo se podía leer si se tocaba con dedos calientes. Era el último testimonio de Clara. Decía: «No vine a cambiar la escritura, vine a completarla, porque el cuerpo también reza, porque el gemido también salva, y porque Dios no nos creó para apagar lo que Él mismo encendió. Si tu piel arde cuando oras, no huyas. Estás tocando el límite entre cielo y carne, y ese límite soy yo». El Evangelio de Clara nunca fue canonizado, pero se volvió imposible de olvidar. No está en las bibliotecas, ni en las iglesias. Está en los cuerpos de quienes ya no rezan con culpa, sino con gemidos, porque hay una religión secreta que nació con ella, una fe que moja, una cruz que no se cuelga, se acaricia. Y cada vez que alguien cierra los ojos y dice amén con el cuerpo encendido, en algún rincón del mundo, Clara suspira, y ese suspiro ya es evangelio. Fui la monja que se mojó por Dios, y ahora soy el deseo que susurra en las rodillas de los que ya no temen rezar sintiendo. Sor Clara.